Hemos estado hablando sobre el contexto para entender bien a los evangelios. Solo estaba hablando sobre el contexto histórico del judaísmo del Segundo Templo, el cual incluye ideas literarias, políticas y religiosas. Lo que quiero hacer ahora es hablar sobre el contexto canónico y por supuesto hay una relación entre ellos porque la historia de los judíos y su comprensión es la historia de la Biblia. Pero particularmente quiero hablar sobre los evangelios en el Nuevo Testamento que encajan en el canon o en la historia de la Biblia. Y la gran idea es el hecho, simplemente comenzar diciendo que la Biblia es una historia, es decir, es una narrativa de principio a fin. Es por eso que comienzan con Génesis y termina con Apocalipsis. Es una gran metanarrativa, una representación de la realidad del mundo con Dios como el creador, sustentador, redentor, consumador de todas las cosas y la redención del mundo con cielos nuevos y tierra nueva. Eso no es un accidente. Nuevamente, cuando pienso en la historia de mi propia enseñanza en los últimos años, he visto mucho crecimiento y comprensión en esto y es alentador. Cuando empecé a dar clases hace muchos años, a menudo era una idea completamente nueva que la Biblia sea una historia. Pero afortunadamente eso es más comúnmente entendido ahora y estoy agradecido por eso. Pero uno de los muchos libros que ha sido realmente bueno es El drama de la escritura de Greg Bartolome y Michael Cohen. Quisiera sacar un poco de ellos y hablar sobre cómo hablan acerca de la historia de la Biblia porque creo que es muy útil. Comienzan hablando sobre el hecho de que cuando intentas acercarte a la Biblia, a toda ella, al canon, y preguntas cuál es el mejor punto de entrada para averiguar de qué se trata, uno de los más obvios es, sin duda alguna, el pacto. Por supuesto, muchos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia han pensado en toda la Biblia como una serie de pactos y hay algo bueno en eso. No hay nada malo en eso. Creo que se puede exagerar en realidad, pero creo que es bueno reconocer que hay una serie de pactos a lo largo de toda la historia de la Biblia. Pero lo que los autores muestran es que la idea del pacto y también otra, la idea del reino, y eso es especialmente claro. La idea del reino es bastante clara en el Nuevo Testamento porque eso es lo que Jesús predica y Pablo lo hace a su manera. Pero muy claramente los evangelios ponen un gran énfasis en el reino y entonces preguntan, los autores preguntan, ¿cómo encajan esos dos? Si el Antiguo Testamento es primordialmente sobre el pacto, eso es claro, y el Nuevo Testamento no habla mucho sobre el pacto y realmente habla más sobre el reino, ¿cómo encajan estos? Lo que ellos observan es que realmente el reino y el pacto van juntos, porque la idea de un pacto es uno donde Dios o una gran figura, en este caso creemos que es Dios, pero es la de un guerrero o rey que rescata a un pueblo. Lo honran como su rey y gobernante y forman un pacto entre ellos. Entonces, en otras palabras, la idea del reino y pacto no son ideas separadas, son realmente dos caras de una misma moneda. Y entonces lo que los autores argumentan es que en realidad es útil pensar principalmente en términos del reino, porque si bien el pacto puede ser una idea más fácil, una idea más común en el Antiguo Testamento, en realidad hay una gran cantidad de lenguaje del reino en el Antiguo Testamento, particularmente sutilmente la idea de Dios siendo representado como un rey y un Dios viniendo a restaurar su reinado. Entonces, si juntas esas cosas y miras las enseñanzas de Jesús, tiene mucho sentido encuadrar toda la Biblia en términos de la historia del reino de Dios. Lo que les doy en este material son 6 actos. Esto proviene de este material que les hablé, del drama bíblico pensado en términos del reino de Dios. En estos 6 actos aparece el reino en cada uno. El primero es el entendimiento de que Dios ha establecido su reino en la creación. Es bueno simplemente darse cuenta de que aunque cuando leemos los relatos de la creación no estaríamos pensando en reino, es útil reconocer que la imagen misma del reino en Génesis es uno de un reino o de la creación es uno en relación del reino. Esa es la idea de un jardín con vicerregentes a cargo y es una idea muy antigua del reino del Medio Oriente. ¿Quién tiene jardines? Solo los reyes en el mundo antiguo. ¿Y qué hacen ellos? Pusieron jardineros sobre ellos, lo cual es un trabajo muy prestigioso. El punto es que la imagen de la creación en sí es realmente una imagen real. La idea de que el rey ponga su imagen en estas personas es también un tipo de imagen real. Desde el principio, la creación se representa como un rey y los administradores de su reino, que es la creación, los humanos en su creación.
A medida que la historia avanza, por supuesto, conocemos bien la historia por nuestra lectura de la Biblia, hay rebelión en el reino. Los mayordomos se rebelan y no honran a su rey y no hacen lo que les dice. El resultado es que son expulsados, pero aún así el rey es amable en medio de esta caída de la gracia y caída de la relación, esta ruptura del pacto, esta rebelión en el reino. Entonces, se pone en movimiento el rey mismo, Dios pone en movimiento su propia redención para su pueblo. La mayor parte de la Biblia, la mayor parte del Antiguo Testamento se ocupa con esa historia. En tercer acto, el rey elige, sigue atrayendo a su pueblo y finalmente el punto más alto de su trabajo redentor es aquí, establecer su gobierno como reino, con un rey, un amado y hermoso rey, imperfecto, pero rey modelo. David, después de que Saúl demuestra que no es el correcto, Dios tiene un pueblo para un rey. Él es su rey, pero también él crea una realeza y crea una dinastía del reino en la que ese rey es descrito como un hijo de Dios, si lo consideras. David y Salomón mismo está representado y se les promete que siempre habrá un rey sentado en su trono. El pueblo debajo de ellos es el reino de Israel y se les da una tierra. Y así es como la historia del Antiguo Testamento termina alcanzando su punto culminante unos 1000 años antes de Jesús con David y Salomón. Pero desafortunadamente David y Salomón demuestran ser hijos de Adán y Eva, de la misma manera porque fallan, ellos son defectuosos, ellos fallan, ellos caen. Y el resto de la historia del Antiguo Testamento es una especie de caída desde la cima, desde alrededor de 1000 antes de Cristo. Y luego entramos en la historia de lo que hablamos en la última clase, el periodo del Segundo Templo, que es nuevamente un momento en que son golpeados una y otra vez. Los intentos de tener un reino bajo los macabeos, de lo que esas personas resultan siendo corruptas y defectuosas también, y todo eso se prepara para Jesús. Luego, ¿qué hace para aparecer en escena? ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, cuando miras la historia completa de la Biblia, las palabras de Jesús en los evangelios tienen mucho más sentido, porque toda la historia de la Biblia es la de un rey que establece su creación y luego aparece la rebelión. Ellos anhelan que venga, regrese y establezca tal creación, el reino nuevamente. Jesús viene y dice, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Lo que tienes en Hechos, en el cuarto acto, debo decir, de este esquema de leer la Biblia, es la venida del reino que por su propia muerte sacrificial abre el camino a la reconciliación con Dios de una vez para siempre. También establece el regreso de la creación de Dios a su estado edénico e ideal a través de este. Lo que es inesperado es que cuando viene por primera vez no se limita a arreglarlo todo y ya. En cambio, él viene y vuelve a comisionar a los mayordomos, a los apóstoles y luego embajadores y todos nosotros, todos los discípulos, para ser agentes de la paz de su reino en todo el mundo hasta que regrese. Y eso es lo que el acto 5 es, incluido en el libro de los Hechos y la mayoría de las epístolas son el nuevo Adán y Eva. Jesús es el nuevo Adán y la iglesia es la nueva Eva. Y de muchas maneras se está extendiendo por todo el mundo y difundiendo el evangelio del reino. No solo el evangelio sobre el perdón de los pecados, también incluye las buenas noticias de que Dios viene a establecer su reino en la tierra. Lo mismo que hemos visto en el evangelio significa que es el de la Biblia. Y luego la parte final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, lo que se prometió a los profetas y se ve en Apocalipsis, es descrito exactamente de esa manera, que el rey regresa a la tierra. El cielo viene a la tierra y pone el mundo en orden. Piensa en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa petición tiene que ver con que Dios establezca su reino nuevamente desde el cielo a la tierra. Lo veremos más tarde. Yo creo que el punto es que el reino es una manera muy útil de entender todo el mensaje de la Biblia y tiene mucho sentido. Para concluir esto, permítame simplemente hacer esta pregunta. Ahora que, bueno, déjame darte dos ideas al respecto. En primer lugar, si entiendes esta gran historia de la Biblia y piensas que la Biblia no es solo fragmento aleatorio, sino una historia sobre el reino de Dios, la primera consecuencia interna sería un cambio en la mentalidad durante la lectura.
pensando en la Biblia como una gran historia en lugar de pedazos por aquí y por allá. Hablamos de fragmentos sueltos como elementos aislados que no tienen relación unos con otros. Lo que significa esto de por aquí y por allá, en este caso, es que muchas veces vamos a la Biblia de tal manera que solo vemos esta colección de diversos versículos que nos ayudan con las dificultades del matrimonio, problemas familiares, finanzas o cómo recaudar dinero para la iglesia y cosas así, principios de liderazgo, cosas que hacer cuando estamos tristes, cosas que hacer cuando estamos contentos, como para hacer evangelismo. Por supuesto, la Biblia contiene todas esas cosas, pero solo las contiene como parte de una historia mucho más grande. La mejor manera de leer la Biblia es verla como una narración de la obra redentora de Dios en el mundo, desde la creación hasta la nueva creación, no como quien saca de aquí y de allá muchas cosas diversas que no guardan relación entre ellas. Es un banquete que Dios nos ha preparado para una gran metanarrativa desde el principio y eso cambiará radicalmente la forma en que leemos la Biblia. La segunda es que básicamente nos ayuda a entender más claramente el mensaje de Jesús. Tiene que ver con algo que acabo de decir. Si entiendes toda la historia de la Biblia como lo que Dios estableció y luego restableciendo su reino de la creación y la nueva creación de nuevo, te das cuenta de repente de que esta es exactamente la razón por la que los evangelios son tan importantes, tienen sentido. Jesús no está enseñando algo sobre un reino que no funcionó, desapareció y luego Pablo viene y enseña la realidad, la iglesia, la doctrina y cosas así. Aunque no lo diríamos de esa manera, me temo que a menudo hemos funcionado de esa manera. ¿Recuerdas mi discusión de por qué necesitamos los evangelios y por qué San Pablo no es suficiente? San Pablo diría, estoy de acuerdo contigo, estoy haciendo exactamente lo que Jesús está hablando. Estoy tratando de establecer el reino de Dios a través de los medios de la iglesia. Pero cuando leemos a Pablo, aparte de los evangelios y del tema del reino que está en toda la Biblia, creo que tenemos una visión distorsionada de Pablo como si tratara de la iglesia y la doctrina, pero Pablo habla acerca de la iglesia, la doctrina y la moralidad como parte de su comprensión, que es la comprensión de Jesús de que Dios establece su reino. Una de las cosas interesantes es que cuando lees a Pablo, léelo nuevamente con la antena sintonizada en el reino. Verás que en realidad habla bastante sobre el reino de Dios y la forma en que habla debe marcarse como parte de esta gran historia de la Biblia. Eso es lo que encontramos en el centro de la Biblia, en los evangelios, con la proclamación del reino de Jesús. Permítame terminar con una cita en ese sentido que creo que es muy útil. Si el Nuevo Testamento es correcto, Cristo no vino a arrancar almas de una creación malvada y sin valor y transportarlas a una existencia angelical. En cambio, vino a anunciar el comienzo de la renovación del mundo. Esa es una gran idea al momento de pensar en lo que está sucediendo realmente en la Biblia. No es solo esta historia de todas estas cosas malas que sucedieron y ahora Jesús viene a rescatar para llevar al cielo. Es mucho más. Es que Dios desde el principio ha estado estableciendo su reino en la tierra con nosotros como sus vicerregentes. Pasó por muchos tiempos oscuros. Ha llegado a un punto final y hermoso. Y viene Jesús. Ahora estamos esperando su venida. Somos la novia esperando al novio que venga y consuma el matrimonio en las bodas del Cordero, que es Dios finalmente restableciendo su reino en la tierra.